Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una lección más de este curso de estadística en fenómenos naturales y procesos sociales. Esta es nuestra última lección dentro del segundo tema fundamental de la unidad 2, en la cual nos estamos refiriendo al cálculo de probabilidades dentro de los distintos tipos de distribuciones de probabilidad. En esta ocasión vamos a hablar del cálculo de probabilidades asociados al tipo de experimento de Poisson y vamos a ver cómo se calculan estas probabilidades de manera puntual y dentro de un intervalo. Comencemos con el siguiente problema. Vamos a plantear un pequeño problema. Supongamos que en un hospital de cierta comunidad llegan 3 pacientes por hora al servicio de emergencia. ¿Cuál es la probabilidad de que en una hora lleguen exactamente 2? ¿Cuál es la probabilidad de que en una hora lleguen al menos 2 pacientes? Antes de poder responder tales preguntas, es necesario establecer las siguientes condiciones sobre el evento. Vamos a ver qué características tiene este problema que acabamos de plantear. La primera es que el número promedio de pacientes que acude al hospital por unidad de tiempo. Es decir, en este experimento la unidad de tiempo está considerada en una hora, esa es la unidad de tiempo que marcamos y es constante. La probabilidad de que más de un paciente acuda a cualquier intervalo de tiempo menor es casi cero. Esto significa que la probabilidad de que 2 o más pacientes lleguen a la clínica durante un intervalo de tiempo, por ejemplo, de un segundo, es muy pequeño o casi cero. El número de pacientes que acude al hospital en intervalos ajenos de tiempo son independientes unos de otros. Es decir, que el número de pacientes que acudió a la clínica en un intervalo concreto de tiempo no influye sobre el número de pacientes que acudirá durante un próximo intervalo de tiempo. Es decir, equiprobabilidad otra vez. Es un concepto que ya vimos bastante en la unidad 1 y ahora aplicado aquí a esta distribución Poisson. Un tip para que puedas identificar de una manera rápida y segura un experimento de este tipo es justamente cuando hablamos de tiempo y espacio, es decir, cuando hablamos de un tiempo promedio, de una unidad de tiempo y de un espacio determinado, ya sabemos por default que estamos hablando de un tipo de experimento Poisson. Este tipo de experimentos, una vez identificado, tienen una fórmula, así como el experimento binomial tenía una fórmula, este experimento también tiene una fórmula, la fórmula de distribución de Poisson, donde lambda, este símbolo griego es lambda, es el número promedio de observaciones por unidad de tiempo y es un dato. Y esta hace referencia a la base de los logaritmos neperianos o es más conocido como el número de Euler y su valor aproximado es de 2.71828. E siempre va a valer esto. Este es solo un dato, ¿ok? Y esto lo hacemos referencia porque es parte de nuestra fórmula para calcular las probabilidades. De manera que la probabilidad de X, siendo X puede ser 0, 1, 2 o 3, dependiendo cuál es la probabilidad que queremos calcular, es igual a lambda elevado a la X, es decir, el número promedio de observaciones por unidad de tiempo, elevado a la X, dependiendo de qué valor tome X, por el número de Euler elevado a la menos lambda. Entre todo esto entre X, siendo el X el número que elijamos, factorial. Ya vimos en la sesión anterior cómo se calculan estos números factoriales. De manera que ahora podemos calcular la probabilidad de que en una hora lleguen exactamente 2 pacientes. Un ejemplo práctico siempre es bueno para ayudar al entendimiento del cálculo de estas probabilidades a través de una fórmula con simplemente sustituir los valores. Como queremos calcular la probabilidad
de que en una hora lleguen exactamente 2 pacientes, X es igual a 2. Lambda es igual a 3, lo que hace referencia al número promedio de pacientes que arriban al servicio de emergencias por unidad de tiempo. Es decir, en promedio llegan 3 pacientes cada hora al servicio de emergencias. Nosotros queremos calcular cuál es la probabilidad de que en una hora lleguen 2. Esto se traduce, sustituyendo en la fórmula que ya vimos de manera anterior, en la probabilidad de que X sea 2, de que lleguen 2 pacientes, es igual a lambda, que es 3, elevado a la X, que es 2, es decir, 3 al cuadrado, por el número de Euler elevado a la menos 3, menos lambda, entre X factorial. X factorial, X es 2 y factorial ya sabemos cómo calcular los números factoriales. Ahora, este es el cálculo ya un poquito más desarrollado y tenemos como resultado 0.22, que es el 22% de probabilidad de que lleguen exactamente 2 pacientes en un intervalo de tiempo que en este caso es una hora. Tan sencillo como sustituir los valores en la fórmula. Veamos, veamos otro ejemplo práctico en donde ahora nosotros queremos saber la probabilidad de que en una hora lleguen por lo menos 2 pacientes. Esto es decir, esto se traduce en que X sea mayor o igual a 2, o sea que por lo menos sea 2, pero puede ser más, es decir, esto sugiere que la probabilidad de que X sea 2 o puede ser 3 o 4 o una infinidad de valores. Y dado que este resultado es difícil de evaluar, pues considera una infinidad de eventos, o sea, tantos valores como puede tomar X adelante de 2. Entonces recurrimos al cálculo de esta probabilidad a partir de su complemento o del recíproco. Esa es otra utilidad del recíproco, aparte de, de las que ya hemos visto. Entonces, de manera que si nosotros ya sabemos que la probabilidad eh, de que X sea mayor o igual a 2 es infinita, porque hay infinitos valores que puede tomar X, vamos a un camino más sencillo, vamos al camino contrario, es decir, la otra cola de la distribución. La probabilidad de que X sea mayor a o igual a 2 es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 2. ¿Qué supone que X sea menor que 2? Que solamente puede tomar dos valores, que X sea 0 o que X sea 1. Entonces solamente vamos a tener que calcular, hacer dos cálculos más bien. Uno menos la probabilidad de que X, cuando X tome el valor de 0, menos la probabilidad cuando X toma el valor de 1. Aquí se ve el cálculo, solamente sustituyendo X, es el mismo cálculo que hicimos anteriormente, solamente sustituyendo X en 0 y X en 1. De manera que aquí tenemos el resultado y el resultado es 0.80. Es decir, que el 80% de probabilidad existe para que en una hora lleguen por lo menos 2 pacientes. Resumiendo, nosotros ahora somos capaces de calcular las probabilidades asociadas a un experimento de tipo Poisson utilizando la fórmula asociada a esta distribución. Y tenemos distintas maneras de calcular probabilidades a través de la normalización de valores, la distribución binomial y Poisson. Finalizando esta lección, ahora hemos finalizado el segundo tema fundamental de nuestro curso. En la próxima lección vamos a empezar con el análisis de la correlación y vamos a introducirnos al modelo de regresión lineal. No olvides poner a prueba tu conocimiento ahora que hemos terminado estas lecciones. Realiza la actividad 2 que comienza en la página 121 de tu libro para que puedas reforzar o darte cuenta de algunos puntos claves y poder volver a revisar cualquiera de los videos eh, de las lecciones para que te quede un poquito más claro. No olvides también consultar a tu asesor, que es la mejor opción para tu entendimiento. Y también existen diversos materiales en la plataforma Mieva. Muchas gracias y espero verte en la próxima lección.